Amados hermanos, amigos que me ven a través de mi canal, gracias por suscribirse. También gracias por las preguntas que me hacen. Gracias a mi hermano César, a mi hermana Marisol que me hicieron esta pregunta. Realmente es una pregunta complicada, ya que el ámbito cristiano se encuentra dividido, ¿no? Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Entonces, por eso que he realizado este estudio bíblico para, bueno, aclarar esta y responder esta pregunta. Vamos a comenzar con dos conceptos, ¿no? A veces el ámbito cristiano nos movemos pendularmente, ¿no? O somos legalistas o caemos en el antinomianismo también. El legalismo es el vivir apegado a la ley, a la letra, ¿no? El Señor incluso lo va a condenar, incluso hay tradiciones que se influyen. Entonces, nos enfocamos mucho en el no hacer, en la serie de normas y reglas para qué se debe y qué no se debe hacer, ¿no? En el caso del antinomianismo, el tener ese exceso de libertad que nos lleva al libertinaje de pensar que podemos vivir liberalmente o libertinamente sin ser afectados por el pecado, ¿no? Así que también es importante entender que para hacer un estudio bíblico, una interpretación correcta, necesitamos conocer las reglas, las normas de la hermenéutica, y eso nos va a conllevar a hacer una exégesis, una interpretación correcta del texto, de lo que el Señor dice en la Escritura. El exégesis es la ciencia, el arte que nos ayuda a interpretar un texto, ayudado por la hermenéutica a través de las diferentes reglas y normas. Bueno, hay que separar el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? Nosotros como iglesia vivimos en un nuevo pacto. Entonces se usa mucho el libro de Hechos para usar y decir que está prohibido el comer sangre en base a este versículo. Bueno, hay dos versículos o tres por ahí que hablan sobre este tema, ¿no? De no comer sangre. Entonces, dice Hechos 15:20, sino que le escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Y bueno, en la carta que se redacta, que el apóstol Pablo va a llevar, junto con Bernabé, Silas y Judas, van a llevar la carta. Vemos que Jacobo y los ancianos, en este primer concilio en Jerusalén, que se dicta, va a volver a reencalcar o va a recalcar este, lo mismo, ¿no? Que se abstenga de lo sacrificado a ídolo, de sangre, de ahogado y fornicación. Tenemos que tener algunas consideraciones. Hay que leer Hechos 15 del 1 al 35 para centrarnos qué es lo que estaba pasando en la iglesia. Había Pablo, después de un primer viaje misionero, va a llegar a Antioquía de Siria, y va a ver que la iglesia, ¿no? En su mayoría conformados por gentiles, ¿no? Van a estar en esa disyuntiva porque van a llegar unos judaizantes, los cuales van a obligar o tratar de obligar a la iglesia en Antioquía en que deben cumplir los ritos eh, judíos, ¿no? De circuncidarse entrar al judaísmo para continuar como cristianos y cumpliendo los ritos que exigía la ley. Entonces va a haber una fuerte discusión ahí en Antioquía entre Pablo, Bernabé y los judaizantes, y la iglesia se estaba dividiendo. Entonces ellos van a recurrir a hacer esta consulta a la iglesia en Jerusalén, donde se encontraba Pedro, Jacobo y los ancianos allá en la iglesia. Eso se va a dar como un primer concilio, podríamos decir. Los concilios, esta reunión se va a dar para aclarar este punto, ¿no? Los concilios siempre se han dado para aclarar algún tipo o erradicar algún tipo de herejía que se estaba levantando. En este caso estaban obligando para obtener la salvación. Entonces ese es el contexto en el que se da Hechos 15. Entonces Pablo y Bernabé van a viajar a, a Jerusalén para ver este problema, darle solución. Ahora, otra cosa que debemos entender es que el libro de Hechos es un libro histórico.
es un libro narrativo. No se puede sacar dogmas o doctrina de un libro narrativo o de una narrativa. No podríamos hacer dogmas. No estoy diciendo, algunos dicen que por ser hechos un libro histórico no se puede hacer doctrina, ¿no? Y no participo yo de esa opinión porque hay que discernir cuando hechos está siendo prescriptivo o en otro está siendo descriptivo para poder ver cuándo es aplicable a la iglesia. Pero Hechos es un libro histórico, eso es lo que debemos entender. Y nos está contando que había un problema en la iglesia. En la primera iglesia en Antioquía, entonces se estaba dando una situación, entonces habría que darle solución. Y eso es lo que nos está contando acá el libro de Hechos, el autor Lucas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los judaizantes. Ya les expliqué, habían unos judíos, ¿no? Enviados, no eran enviados por la iglesia, eran judíos simplemente que estaban tratando de pervertir la doctrina en la iglesia. Estaban infiltrándose en la iglesia y estaban sembrando este tipo de obligaciones legalistas. ¿De acuerdo? Entonces se va a dar el primer concilio en Jerusalén. Viajan, ya les dije, viaja Pablo y Bernabé, van a Jerusalén. En Jerusalén, dentro de los ancianos, habían unos ex fariseos, ¿no? O sea, eran cristianos, eran cristianos judíos, pero eran ex fariseos, y ellos van a decir, y está bien que se circunciden, y ellos van a tratar de alegar a favor de los judaizantes, en cierta forma, ¿no? Diciendo que debe darse así, que así debe ser. Entonces se va a pronunciar el apóstol Pedro. Pedro va a decir, hermanos, ¿no? Ahí está, les estoy resumiendo en realidad esta lectura, léanlo, agarren su Biblia, lean Hechos 15 y ustedes se van a dar cuenta y les estoy dando el flujo de esta historia. Entonces Pedro se pronuncia y dice, mira, ni nuestros padres, ¿no? Estoy parafraseando, ni nuestros padres pudieron cargar esto de la ley, mucho menos pues le vamos a dar esa carga a los gentiles, pues, ¿no? Entonces, Jacobo también, ¿no? Jacobo como presidiendo este concilio, Jacobo es el medio hermano del Señor Jesús, Santiago Jacobo, estaba presidiendo este concilio, era un líder ahí en la iglesia en Jerusalén. Entonces él va a citar incluso al profeta Amós diciendo que bueno, se refería a los gentiles, ya el Señor lo había establecido y una serie de cosas, y ahí él va a proponer esto, ¿no? Que no se inquiete a los gentiles, a los que se van convirtiendo al Señor, que no hay que inquietarlos, a ellos no hay que inquietarlos, no hay que sobrecargarlos, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es un bloque, este es un marco completo. Ya quedó claro de que para ser salvo no se necesita cumplir ningún tipo de ritual, incluyendo la circuncisión y todo lo que establecía la ley. Pero, pero Jacobo va a decir de que como para no forzar esta división dentro de la iglesia entre judíos y gentiles, no forzar esa división. Entonces, ¿por qué? Porque los gentiles podían de repente mantener así como los judíos mantenían sus rituales y asistían al templo y todo, entonces los judíos también tenían ciertas cosas que los identificaban con el paganismo, la idolatría. Entonces eso es lo que les está diciendo Jacobo. Los gentiles que llegan al Señor no están obligados ya para su salvación, solo por la gracia del Señor, no es por obras, ¿no? Que son cristianos, son parte del cuerpo de Cristo, pero para no difundir o forzar algún tipo de división entre judíos y gentiles, que no hagan las cosas que los identifican con los paganos, con los idólatras. Entonces ahí va a hablar de los ídolos, de la fornicación, de ahogado y de sangre. ¿De acuerdo? Bueno, vamos explicando un poquito más. Hechos 15:20 les va a decir eso. Si se dan cuenta, contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, dice el 15:20. En el 15:29, que es cuando ya se redacta la carta que iba a ser llevada por Pablo, por Bernabé, por Silas,
o Silvano y Barnabás o Judas. ¿Ya? No Judas el traidor, obviamente, ¿no? Eh, entonces ya ahí hay un orden, ¿no? Se cambia el orden del 20, en el 29, si ustedes se dan cuenta, habla de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si no guardáis bien haréis, pasarlo bien. Miren, qué interesante porque hay un orden, ahí le da, ¿no? Ahora vamos a aclarar un poquito más. Solamente como un dato adicional, hay escritos, los textos antiguos, los rollos, los manuscritos antiguos que se tienen, están divididos en el caso de Hechos, por ejemplo, encontramos lo que se conoce como el texto oriental o alejandrino, o el occidental. En los textos occidentales, no está el término ahogado, ¿no? No está el término ahogado. Si no hace referencia a los tres nada más, o sea, como si fuera sacrificado a los ídolos, al homicidio y la fornicación, ¿no? Eso es lo que dicen estos textos, que tienen incluso más añadidos, ¿no? Incluso dice, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, y una serie de datos más, ¿de acuerdo? No vamos a entrar mucho en ese tema, pero aquí tendría sentido, ¿no? Porque le está diciendo, no hagas las cosas de los ídolos, el tema de los homicidios y la fornicación, o sea, muy relacionado al mundo pagano, al mundo idólatra, ¿no? Pero no vamos a entrar en esos datos, nos vamos a quedar con los textos que tenemos en nuestras Biblias. Y acá, dividiéndolo ya, sacrificado a los ídolos, la comida, la contaminación idolátrica, el tema de sangre, sangre habla en relación a la sangre, en relación a la comida, la sangre, en relación a ahogado, habla de algo, un animal que ha sido estrangulado, ¿no? Habla de algo que ha sido estrangulado, y esto tiene relación con la comida. Y la fornicación tiene relación con todas las diferentes aberraciones sexuales, no solamente las relaciones sexuales normales, sino en el original la palabra abre el abanico de todas las aberraciones sexuales, ¿no? Sexo hombre con hombre o la fornicación idolátrica que se daba, ¿no? Las sacerdotisas eran prostitutas en realidad. eh, y entonces sexo con tener relaciones sexuales con animales o incluso relaciones sexuales entre parientes, ¿no? Parientes cercanos. Entonces, todas esas cosas que normalmente hacían las personas ligadas al paganismo y la idolatría, en conversos, esas son las cosas que tenían que guardarse, porque tenían que alejarse de eso, que no se parezcan a lo que eran antes, ¿no? Eso es lo que para no sea repulsivo a los judíos. Se dice que esta ley de no comer la sangre excede o antecede o es después de la ley o es en la ley, ¿no? Pero se toma un versículo que está en Génesis 9:4 para sustentar de que esto está antes de la ley, ¿no? Cuando Dios le establece algunas cosas a Noé y le dice que no debía comer carne con su vida, ¿no? Que su sangre, no comeréis. Le da algunos lineamientos. Y se trata de poner este versículo como algo que es antes de la ley, porque ya la ley, como nosotros en la iglesia no estamos dentro del judaísmo, dentro de la ley, entonces ya no necesitamos estar en esto de comer sangre. Entonces, ¿por qué? Porque Génesis establece que esta es una ley en todas las dispensaciones, ¿no? Antes, durante la ley y con Hechos 15 dice que la iglesia también tampoco debe comer sangre. Entonces, bueno, esto es forzar un poquito porque Génesis 9:4 el Señor está dando algunos lineamientos previos, ¿no? Después ya con Moisés los va a aclarar más, los va a clarificar más para establecer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudiosos, esto es extra bíblico, se entiende de que antes del diluvio la gente malvada comía los animales o seres o con vida, ¿no? Los despedazaba aún estando vivos, ¿no? Una serie de cosas aberrantes, ¿no? Que parecen inconcebibles, pero que se han dado durante toda la historia del hombre, ¿no?
hechos de sacrificios humanos, incluso, ¿no? De comerse corazón, tomar su sangre, identificarse con el Dios, con su Dios, ¿no? Su Dios falso, obviamente, en rituales satánicos, ¿no? Paganos. Entonces, el Señor va a regular eso, ¿no? No debía, incluso el pueblo de Israel no debía identificarse con lo que hacían los paganos, ¿no? Hay una serie de versículos para eso. Pero el punto es que en la ley sí se establece, ¿no? Que no debía comerse carne para el pueblo, perdón, la sangre para el pueblo de Israel. Pero son normas en su forma de comer, o sea, normas o leyes establecidas en su dieta, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, los va a marcar, los va a hacer diferentes a cualquier otro pueblo. Estas leyes establecidas por Dios, lo va a hacer diferente a otros pueblos, definitivamente. Bueno, tenemos que llegar a conclusiones, hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Puedo comer o no puedo comer sangre? Bueno, definitivamente, hermanos, esta historia de Hechos 15 es un acto de amor, ¿no? ¿Para qué? Para que los gentiles, los cristianos gentiles, no fueran piedra de tropiezo para los cristianos judíos, ¿no? Es un acto de amor y de humildad. Es más, en Hechos 21, acá hay un dato muy interesante, en Hechos 21 y en el versículo 25 se vuelve a repetir esto, ¿no? Yo les animo a leer Hechos 21, y en Hechos 21 el apóstol Pablo, después de un tercer viaje misionero, va a llegar a Jerusalén, se va a encontrar con Jacobo, con los ancianos, y ahí le van a hacer un planteamiento, ¿no? Le van a decir, bueno, que hay unos judíos que son cristianos ya, son hermanos en Cristo, pero son extremistas, son fanáticos, todavía cumplen sus leyes o sus rituales judíos. Entonces, le piden a Pablo que participe en algunas actividades de la ley, ¿no? Que vaya, hacen un voto nazareo con otros 4 hombres más, le dice que Pablo pague los gastos que ocasiona esto, ¿no? Como acto de piedad. Y Pablo accede, hermanos. Pablo accede. Y este es un acto realmente de humildad de Pablo. No, no, Pablo no está retrocediendo. Pablo no está retrocediendo a sus raíces judías, sino que se está haciendo a los que todavía están en la ley, ¿no? Y es más, después va a escribir un versículo, ¿no? Muy interesante, bueno, no lo tengo acá, va a escribir un versículo en el cual él va a explicar y va a decir, yo me he hecho como si estuviera en la ley para los que estaban en la ley. Y me he hecho como los que están sin ley, obviamente sin la ley, pero en la ley de Cristo, va a decir él, como si no tuviera yo ley, ¿no? Me he hecho débil para los débiles, a ver si así alcanzo a alguien. Es un acto de amor, hermano, es un acto de humildad. Y acá los ancianos mismos van a repetir lo que ellos habían establecido en ese concilio anteriormente, ¿no? Este es el capítulo 21 ya de Hechos, y Pablo accede a eso, ¿de acuerdo? Pero le dice, no te preocupes porque a los gentiles ya le hemos dicho que solamente cumplan esto, no les estamos diciendo que vuelvan a circuncidar, no, no, no. Ellos solamente que esto para que no se identifiquen con estos cristianos judíos y no sean piedra de tropiezo para ellos, ¿no? O sea, en amor a los cristianos judíos que todavía estaban en raíz. Era muy fuerte, hermanos. Era muy fuerte para ellos el dejar sus raíces. Es una etapa de transición. Y para eso se dio este concilio, ¿no? Y la iglesia primitiva o prístina fue la que fue cumpliendo esto bastante tiempo, ¿no? Para no ser gravosos, para no ser piedra de tropiezo a los cristianos judíos. Pero la iglesia gentil fue creciendo, hermanos. Esta preeminencia de la iglesia en Jerusalén, bastante judía, cristiana, pero judía, con raíces bastante raizadas, valga la redundancia, en el judaísmo, va a ir perdiendo preeminencia, ¿no? Porque en el 66, con la revuelta, la revolución y la destrucción ya total prácticamente de Jerusalén y todo el templo en el año 70, ¿no? Con Tito Vespasiano, ya la iglesia gentil va a tomar la preeminencia, ¿no? Y bueno, y lo que somos ahora nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la idolatría, el apóstol Pablo va a escribir, primero a los Corintios,
8, lean hermanos todo el capítulo 8 y todo el capítulo 10 del 14 al 33 sobre este tema. Pablo va a dejar claro las cosas cómo es en relación a la idolatría. ¿Ya? Por ejemplo, en el 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quedó claro, hermano, ¿ya? No, quedó claro. De la sangre ahogado era para no ser pie de tropiezo, también identificándose con actos paganos, ¿no? Pero una de las últimas cartas, ya epístolas que escribe el apóstol Pablo, ¿no? Va a decir en primera Timoteo 4, del 3 al 5, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Decir, no, pero la sangre no es comida. Bueno, pues hermano, entonces ya vamos a entrar en otros temas y no se está haciendo largo este video y no es la intención, ¿de acuerdo? Yo les animo a seguir investigando si todavía tienen dudas. Hay muchos hermanos que tienen la convicción que no se debe comer sangre, pero yo les estoy explicando con la escritura en relación a este tema. Romanos 14:6, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Colosenses, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, de luna nueva o día de reposo. Y en relación a fornicación, 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, Pablo, que es las epístolas son las que nos rigen a nosotros en el nuevo pacto como iglesia, es claro Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, Hechos es un libro narrativo, es un libro histórico, es un libro que nos está contando que había un problema en el comienzo, en el inicio, entre la iglesia cristiana judía y la iglesia cristiana gentil, ¿de acuerdo? Pero el punto, hermano, es no ser piedra de tropiezo. El punto es no ser piedra de tropiezo. Si hay un principio que rescatar de Hechos 15, si hay un principio de Hechos 15 y de Hechos 21 también, que rescatar, hermanos, es el principio del amor y de mantener la unidad entre hermanos. Hay muchos creyentes que tienen la convicción, que tienen la creencia de que no se debe comer carne, ¿ya? Y hacen todo un estudio, hay muchos estudios, por eso le digo, los teólogos están divididos. Pero ya les estoy explicando cómo es esto. Romanos 14 y 1 Corintios 8 y 10, hermanos. Léanlo completo y ustedes se van a dar cuenta. Lo importante es no ser piedras. Si el principio hay que rescatar, no es que no debemos comer sangre, no, obviamente la fornicación, ya lo expliqué acá, la fornicación, ¿no? Y la idolatría, ¿ya? Y he explicado el de sangre ahogado, ya les expliqué ahí, la escritura es clara, ahí están los versículos, algunos decís se saca de contexto, ahí es clara la escritura, hermanos, ¿ya? Entonces, sí debemos ser conscientes. Te animo, hermano, que si todavía después de este video sigues teniendo esa idea de que no es malo, está prohibido comer sangre, yo te estoy explicando que Hechos es un libro histórico, narrativo, para solucionar un problema dentro de la iglesia. El hecho de comer o no comer no nos hace perder la salvación o no nos hace más espirituales. Era para solucionar y no ser piedra de tropiezo. Entonces, el principio que nosotros podríamos aplicar es: si a un hermano le parece que está mal que se coma carne y yo no tengo ningún inconveniente en abstenerme de no comer, sangre, no tengo ningún inconveniente de abstenerme de no comer sangre, ¿de acuerdo? Pero si estoy solo y le doy gracias a Dios, al Señor, yo no tengo ningún problema, porque ahora la iglesia vive bajo los lineamientos de un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Regido por las epístolas y todos los principios, ¿de acuerdo? Obviamente, ya, entonces, ¿qué? Fornicación, sí se puede fornicar. Ya está diciendo ahí la escritura: huye de la fornicación, huye de la idolatría. Entonces no tratemos de forzar los versículos. Ahora, lean, hermanos, lean Romanos 14, 1 Corintios 8 y 10. Voy a resaltar solamente algunos. Romanos 14, 17, por ejemplo, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el mismo Romanos 14, que les estoy animando a leer de forma completa, del 22 al 23, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado,
porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si estás atentando contra tu conciencia, hermano, no lo hagas. Si tú crees que es pecado, no lo hagas, pero estás atentando contra tu conciencia y todo lo que no procede de fe dice que es pecado. ¿De acuerdo? A pesar de lo que yo te estoy explicando en este video. Pero la escritura es clara. En Tito, ¿no? En Tito hay unos lineamientos para los ancianos, los ancianos en la iglesia, y va a decir eso, ¿no? Que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión, no atendiendo a fábulas, no hay que atender a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada les puro. ¿De acuerdo? Pues para esta su mente y su conciencia están corrompidas. Bueno, es importante, hermanos, no ser piedra de tropiezo. No ser piedra de tropiezo. Si tú sigues pensando, hermano, que es pecado, bueno, no lo hagas. Pero ya te expliqué que este era un acto de un problema que estaba pasando en hechos. No se aplica en la actualidad, no es permanente, no es permanente en la actualidad eso, porque se fue para solucionar en su momento y gracias a Dios se dio así y la iglesia se mantuvo, ¿de acuerdo? Dice Romanos 14:23, para que come el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya lo leímos. Entonces, amado hermano, espero que haya sido de tu edificación. Este es un tema polémico. Muchos pastores, muchos hermanos tratan o evaden esta pregunta, pero la escritura es clara, hermano. La escritura es clara y haciendo una correcta hermenéutica, una correcta exégesis, podemos darnos cuenta de todo lo que yo ya les he explicado acá, ¿no? Hechos, narrando lo que había pasado en la iglesia gentil que se estaba desarrollando en Antioquía. Le da una solución, no, nada de la ley, no se preocupen, no necesitan hacer nada de la ley para ser salvos, pero traten de no ser ofensivos en estas 4 cosas para con los hermanos judíos, cristianos judíos, ¿de acuerdo? Esto se va a dar a lo largo del tiempo, hasta el año 66-70, después toma preeminencia la iglesia, y nosotros ahora en la iglesia no necesitamos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Suscríbanse a mi canal, ahí tienen mi correo para que me escriban, si tienen alguna pregunta, sus comentarios, con todo respeto, y yo me daré el tiempo para responderles. Sus preguntas también tienen mi número de teléfono para que me escriban, de repente por ahí sus preguntas también. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Fue con ustedes, Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.